de a veces que la gente todavía no se interesa demasiado en la política, ¿no? Que la política sigue siendo un tema de más gente, pero de poca gente, ¿no? Sí. Y que en la medida que haya una mayor socialización, una mayor educación, pues van a recurrir a más información, van a pues votar y estar más al tanto de lo que el IFE, cómo hace el arbitraje y todo esto, inclusive de sus derechos humanos, y esos son procesos que pues no son tan rápidos como uno quisiera, ¿no? Así es, son procesos, lo has dicho muy bien. Yo creo que el principal problema colectivo de México, no sé si coincidan amigos, es la precariedad con que la ley, digamos, nos asocia, nos vincula, ¿no? La ley es con demasiada frecuencia papel mojado, ¿no? Letra muerta. Y yo creo que la transparencia puede ser aquí un papel constructivo. No va a ser nunca una panacea, no, la ley de transparencia no genera un cambio espectacular, nada lo genera. De hecho, ¿qué puede generar este tipo de magia en la modificación de nuestra incipiente democracia? Pero yo creo que la transparencia puede ser algo importante por ello. Si una autoridad, no sé, la Secretaría de Gobernación está autorizando, no sé, permisos para juegos y sorteos, en la opacidad absoluta, digamos, déjame poner este ejemplo. Bueno, pues la discrecionalidad, el amiguismo, podría aparecer, no digo que exista, pero podría aparecer, porque en la opacidad todas esas cosas pues germinan, o pueden germinar. Si los ciudadanos usamos nuestro derecho de acceso a la información y exigimos los documentos que utiliza los gobernantes para tomar decisiones, sin duda ese contexto de exigencia del que hablaba Lorenzo puede propiciar que en nuestra vida colectiva empiece a ceñirse a los marcos legales, ¿no? Tampoco quiero exagerar, hay muchas interacciones sociales que se rigen por la ley. Cuando se habla de la precariedad del Estado de Derecho, pues es que hay ámbitos más precarios que otros, ¿no? Yo creo que la ley electoral en general se respeta. Sí. Pues tú y yo ahí lo vimos, ¿no? Sí. Pero en general, lo sabemos muy bien los mexicanos, las leyes no nos rigen, pues, y no tenemos una cultura de la legalidad, algo que subrayaba José Luis. Creo que la transparencia puede hacer mucho en ese sentido. Continúen haciendo sus preguntas. Aprovechemos a nuestros panelistas que con toda seguridad nos van a dar una respuesta, incluso por los medios electrónicos. Están teléfonos en pantalla, aparece también nuestra página web. Hay una serie de aspectos que a mí me parece que son también importantes. Por ejemplo, a nivel de desarrollo político, a lo mejor avanzamos más en la región centro, en nuestra propia ciudad capital, pero ¿cómo está el panorama a nivel de las entidades federativas? En alguna de tus intervenciones, Alonso, también hacías referencia al panorama que está pasando en los Estados Federados. Yo creo que esto para nuestros televidentes y participantes es muy importante, brindar una panorámica de eso que pasa en las entidades federativas. Por favor. Mira, precisamente el diagnóstico que hizo el Congreso el año pasado sobre la terrible disparidad en la calidad de las leyes de transparencia en el país llevó, esto lo ha analizado también aquí el constitucionalista, que no nomás le entra a lo electoral, también a otros temas. Se analizó pues con precisión que había, permítanme la expresión, chile dulce y manteca en las leyes de transparencia en los estados. En prácticamente 25, 26 estados tenías que presentar tu solicitud inevitablemente a mano, tenías que ir a presentarla, te sellan la copia verde, te sellan la copia rosa, se burocratizaba todo, en fin, torpe. En muchos estados te exigían que te identificaras, con lo cual te inhibían. En fin, diseños institucionales para que la cosa no funcionara. En Tamaulipas, por ejemplo, en Veracruz, cosa que ya cambió, pero en su momento no había instituto de transparencia, tenías que litigar esto en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en el Tribunal Fiscal, en fin. Fue fabuloso, digamos, el diagnóstico que hicieron 3 gobernadores del país, de Zacatecas, de Aguascalientes, de Chihuahua, de 3 partidos distintos, proponen una reforma constitucional que obliga a todos los estados a homologar la calidad de sus leyes, a establecer sistemas electrónicos, a desaparecer el requisito de que te identifiques, a crear institutos de transparencia en todo el país, para que en Veracruz, en Tamaulipas, casos que mencioné, en Baja California, ya el ciudadano no tuviera que ir a litigar 1 año y medio con abogado, que le va a costar caro su derecho de acceso a la información, sino que lo hicieron ante una institución que va a coayudar en su esfuerzo, no le va a salir gratis, no va a tener que contratar un abogado, en fin. Todo eso está en construcción,
las leyes de transparencia prácticamente en todo el país se reformaron. Dentro de un año todos tendrán que tener sistemas electrónicos echados a andar. En fin, estamos en un proceso, subrayo esta palabra que tú, doctora, mencionabas, que me parece clave, porque todo esto, la eficacia de todos estos derechos no hay que verlos, digamos, como un proceso de construcción mágico de un día para otro, sino como algo que hay que empujar, que se diseña y que hay que impulsar, ¿no? Y en eso estamos y creo que vamos bien, ¿eh? Hay una cosa, Roberto, si me permites, por favor, que creo que es una señal de alerta de la que hay que hacernos cargo y que en todo caso hay que tener cuidado, ¿no? Y hago una reflexión muy general, ya no concreta, digamos, al problema de los derechos humanos, al problema electoral, al problema de la transparencia, sino que impacta, por supuesto, estas distintas áreas cruciales, digamos, para la convivencia democrática, para la fortaleza de un sistema democrático, y es que el proceso de democratización no es un proceso en una única vía. Es decir, afortunadamente el país hoy, frente al país de hace 30 años, digamos, no tiene absolutamente nada que ver. Es decir, las condiciones son completamente distintas. Lo que quiero decir es que el proceso de democratización es un proceso eventualmente reversible, y de eso hay que hacernos cargo. Efectivamente, digamos, en estas materias concretamente se ha avanzado kilómetros, ¿no? Pero también es cierto que el propio proceso de democratización ha traído consigo, y retomo lo que tú decías, es qué ocurre en los estados, porque en el ámbito federal parece que uno es el diagnóstico que en muchas ocasiones puede aterrizarse en varias de las entidades, pero en otras entidades estamos realmente en condiciones, insisto, de alarma, no digo desastrosas, pero de alarma. Claro. Aunque también depende de las distintas áreas mucho más en las que no se ha avanzado igual, derechos humanos, en fin. Lo que quiero decir es que el propio proceso de democratización, la ruptura de esa estructura vertical, férrea, que, digamos así, caracterizaba el sistema autoritario, también ha traído consigo un proceso del que hay que hacernos cargo y que, insisto, si bien no es general, es un proceso que puede, digámoslo así, difundirse y eventualmente hacernos regresar en términos, dar pasos atrás en términos de la consolidación o del avance democrático. Y es un proceso que en algunas entidades se ve más que en otras, que es lo que algunos han llamado feudalización de la política. Es decir, estamos encontrando frente a la ruptura de esta organización férrea, federal del poder político, el surgimiento de nuevos núcleos, de nuevos centros de poder, que no necesariamente son acordes, digamos así, a la evolución democrática del país. Hay riesgos eventualmente de regresiones en algunos campos más que en otros, y de los que tenemos que hacernos cargo, porque hay que crear condiciones, por un lado, institucionales para impedir que esto ocurra, y en ese sentido coincido con lo que dice Alonso, la reforma constitucional en materia de transparencia del año pasado es fundamental porque crea un contexto de exigencia a todas las entidades, pero que en otras materias, en otros ámbitos, eventualmente no es tan evidente, y que, insisto, no solamente es algo que tenga que atacarse desde el punto de vista de las normas institucional, sino también desde el punto de vista de crear esos contextos de exigencia para impedir que haya, digámoslo así, zonas negras o zonas anómalas en este proceso de democratización en el que nos hemos metido. Nos estamos acercando al final de nuestro tercer panel. Voy a solicitarle a la doctora Adriana Plasencia Díaz, quien también nos acompaña, que de lo que hemos venido comentando de nuestros panelistas, haga unas breves conclusiones, de tal manera que brindemos una panorámica de lo que llevamos avanzado hasta este momento. Si fueras tan amable, Adriana. Muchas gracias, Roberto. Sin duda alguna, México transita de una democracia incipiente a una mayor y mejor democracia. México es un país que ha vivido por muchos años en una estructura monolítica en la que se han dado paso a pasos agigantados nuevos actores con pesos políticos específicos. Ahora la sociedad es una sociedad cada vez más plural, más diversa, multicultural y con diferentes perspectivas y diferentes visiones de lo que es la democracia. Sin embargo, coinciden en la necesidad de crear organismos autónomos que defiendan y promuevan los intereses de la sociedad. Entre estos organismos está la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Federal de Acceso a la Información y el Instituto Federal Electoral,
que surgen como 3 pilares fundamentales del desarrollo democrático del país. Las funciones de los 3 organismos autónomos que estamos revisando son funciones fundamentales que están relacionadas con los objetivos de estos organismos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene entre sus objetivos la promoción y defensa de los derechos humanos de todas las personas que se encuentran en el territorio nacional. El Instituto Federal de Acceso a la Información tiene entre sus objetivos la promoción, el desarrollo y la difusión de la transparencia y el acceso a la información gubernamental. El Instituto Federal Electoral es el organismo autónomo encargado de la organización y regulación de los procesos electorales federales. Estos organismos tienen entre sus funciones precisamente el emitir recomendaciones en el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la autoridad gubernamental para defender los derechos de todos aquellos individuos que están en nuestro país. El IFAI, a diferencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no emite recomendaciones, pero sí emite mandatos. Aunque no tiene una autonomía constitucional, sí tiene una autonomía operativa que le permite precisamente emitir estos mandatos a la autoridad gubernamental. En el caso del Instituto Federal Electoral, al ser el organismo regulador y promotor de las elecciones federales, así como su organizador, es también quien emite mandatos constitucionales para que todas aquellas autoridades gubernamentales que intervienen en estos procesos se apeguen a lo que la Ley Federal Electoral establece en su contenido. Cada uno de estos organismos están ceñidos a una estructura legal y a un diseño institucional específico que permite cumplir con estas funciones que señalamos hace un momento. Los 3 organismos comparten retos fundamentales para el desarrollo democrático del país. Entre estos se encuentra precisamente el coadyuvar al fortalecimiento del Estado de Derecho y además ceñirse estrictamente a lo que se establece cada una de las leyes que dan lugar a su origen. Además de promover la educación a nivel formal e informal para acercar a la sociedad a las funciones de estos organismos. Es preciso señalar que cada una de las acciones de cada organismo autónomo que hemos revisado debe de ser difundida clara y precisamente para que la sociedad se acerque con mayor confianza y con mayor precisión a cada uno de estos organismos y así establecer una nueva relación entre el Estado, el gobierno y su sociedad. Sin duda alguna, los 3 organismos, tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos como el IFAI, el IFE, deben de estar abiertos al escrutinio de la sociedad. Ahora, en sus pantallas aparecerán precisamente las tareas que se derivan de esta sesión. Entre ellas están 3 preguntas, cada una vinculadas con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el IFAI y el IFE. Y tendremos que revisar cada una de estas preguntas a partir del